Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Éxodo capítulo 7 versículo 1 en adelante dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido por Dios, o te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Vamos a comenzar a ver, hermanos, sobre las plagas de Egipto. Pero tenemos que entrar en un concepto o en un punto, amén, en el cual, ¿por qué comienza a suceder esto? Resulta que el pueblo de Israel está en Egipto. ¿Hace cuánto? 400 años. Y ahora ha sido esclavizado. Egipto representa el mundo. Egipto es el mundo. Faraón, hermano, podemos ver que es como el príncipe de este mundo. E Israel, hermano, es el pueblo de Dios. Una de las cosas que Dios ha querido siempre es rescatar al ser humano. ¿Hay alguien aquí? Al ser humano de la mano esclavizante de Faraón. Amén. Dios quiere sacarte del mundo. Dios quiere sacarnos del mundo. Y Dios había prometido al pueblo de Israel, que aquí todavía no es el pueblo de Israel, son los hijos de Israel. Usted tiene que comprender que cuando Dios le habló al pueblo de Israel en Egipto, aún no ha sido constituido nación. Son los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Amén. Son los hijos de Israel. Qué cosa tremenda. Israel se vuelve nación una vez sale de Egipto. Cuando Dios le entrega los mandamientos a los hebreos, a los hijos de Jacob. En ese momento que reciben los mandamientos es cuando Israel se convierte en nación. ¿Por qué? Una nación se convierte como tal cuando recibe una constitución. Dios constituyó la nación o a Israel como nación cuando le dio sus mandamientos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios se acuerda de la promesa. Cuando digo se acuerda, no es porque se haya olvidado, sino que hace efectiva la promesa que le dio a Abraham, luego a Jacob, a Isaac y a Jacob, de que iba a tener una descendencia como las estrellas y que le prometió una tierra prometida. Ustedes lo saben. Entonces lleva 400 años en Egipto. Ahora son esclavos. Faraón ha puesto carga en ellos, los ve como enemigos. Y Dios ha levantado un libertador que se llama Moisés. Hoy nosotros tenemos un libertador que se llama Yeshua HaMashiach. Moisés es tipo de Jesucristo liberando a su pueblo. Nosotros tenemos que ver que también va a venir una redención de parte del Señor, que va a llegar Jesucristo en poder y gloria para llevarnos, para sacarnos de este mundo, hermano, para tener una vida eterna juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor ha llamado a Moisés. Moisés se ha ido 40 años, hermano, de Egipto porque cometió un homicidio. Porque Faraón, hermano, lo había perseguido. Ya ese Faraón murió, ahora hay otro. Pero Dios le dice que vuelva a Egipto para sacar a su pueblo.
Y llegaron muchas excusas de parte de Moisés, que si yo voy, ¿qué voy a decir? Que yo soy tardo para hablar. Y Dios a cada una de esas excusas le daba siempre una solución. No importa cuál sea la excusa que tú tengas. Tú puedes sacar 5,000, 10,000, 20,000 excusas, pero si Dios te está diciendo que hagas algo, Dios lo va a cumplir por más excusas que tú pongas. Amén. Oiga, pero hay angustia en el corazón de Moisés, y Moisés ha hablado con Faraón, y Faraón le dice, pero usted qué viene a decirme, ¿cuál es que yo tengo que dejar ir a los hebreos si yo ni siquiera conozco a ese Dios? Y Dios, hermano, habla con Moisés y le dice, si le llega a decir que quién soy yo, dígale que yo soy el gran yo soy. O sea, Moisés tiene susto, tiene temores. Pero la respuesta inicial de Moisés es que yo no conozco a ese tal Dios suyo, yo no lo conozco. Hermano, eso fue aún más como el motivo donde el Señor dice, pues haré que Faraón me conozca. Haré que Faraón me conozca. Y voy a usar a mi siervo, a Moisés. Dios quiere que conozcan más y más de Jesucristo, pero ¿a través de quién? De nosotros. Entonces, después de esa conversación es cuando llega otra vez Moisés, ¿cierto? Y fue donde iniciamos. Dice, Jehová dijo a Moisés, le dice el Señor a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Wow. Le está diciendo, tú vas a ir allá, vas a hablar con Faraón, y yo voy a estar contigo de tal manera que vas a ser autoridad sobre Faraón. Dios a nosotros nos delega autoridad. ¿Alguien lo está entendiendo? Dios nos delega a nosotros autoridad sobre Faraón. Dios nos delega a nosotros como autoridad sobre la idolatría, sobre la brujería, sobre la hechicería. Nosotros tenemos poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros no debemos tener temor. No debemos tener temor, hermano, de obedecer a Dios, ni de hablar la palabra de Dios. No dejes que el temor llene tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí comienza a pasar algo. Dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí vemos también un tipo de cómo funciona el reino. Dios es Dios real y verdadero, pero Él habla a través de ¿quién? De sus siervos. Dios habla a través de sus profetas. Aquí vemos que Dios le está diciendo a Faraón, a Moisés, tú serás como Dios. Tú me dijiste que no puedes hablar mucho, pues yo voy a poner a alguien, siendo tú como Dios para Faraón, tú le hablarás a Aarón y Aarón hablará por ti. Hoy nosotros estamos viviendo ese mismo tipo de circunstancia donde Dios habla por medio de sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Le dice en el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mandé. Qué cosa también tremenda. Moisés no llegó a improvisar ante Faraón. Moisés no llegó a decir, ¿yo qué le digo hoy? ¿Será que le digo esto de tal o tal manera? ¿Yo qué hago? No. El Señor le hablaba ¿a quién? A Moisés. Y lo que recibía de información Faraón era ¿qué? Lo que Dios hablaba. Entonces vemos que todo está perfectamente coordinado de parte de Dios para hablar a Faraón. Y eso nosotros también debemos aprender. Nosotros no podemos llegar ante el pueblo como predicador a improvisar. Como adorador yo no puedo llegar ante el pueblo a improvisar. Yo no puedo salir a evangelizar improvisando. Yo tengo que estar dirigido, no sé si alguien lo está entendiendo, dirigido por el Espíritu de Dios, ser sensible a lo que Dios me habla y escuche, ser obediente de hablar lo que Dios determina que hablemos. Ni le pongamos ni le quitemos. La palabra de Dios tenemos que predicarla como está escrita. Los mandamientos de Dios como están escritos. No le ponga ni le quite a su nombre. Entonces vamos en el versículo 2, le dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón como profeta, ¿sí ves?
para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ese era el plan. Pero en el versículo 3 hay una palabra, hay una frase, amados hermanos, que a veces no se entiende. Y es que dice Dios, y yo endureceré, y yo endureceré el corazón de Faraón. ¡Wow! O sea, le está diciendo a Moisés, ve y habla a Faraón para que deje ir a mi pueblo. Ve y habla a Faraón para que deje ir a todo mi pueblo. Pero cuando tú le hables, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, imagínate. Entonces, si nosotros no entendemos esa parte, nosotros entenderíamos como que Dios trabaja de una manera dual, ¿sí? Como de dos caras, como los que creen en el yin y el yang, como un Dios que hace unas cosas buenas y como un Dios que hace cosas malas. Yo no sé si ha escuchado esa teoría de mucha gente, que Dios es el bien y que Dios también es el mal. Eso no es así. Dios es solo bien. Dios no es yin y yang. Dios es bueno, Dios es santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿O a qué se refiere Dios cuando le dice que Él irá endureciendo el corazón de Faraón? Y aquí comenzamos entonces a entender lo siguiente, que en las primeras plagas, póngale usted las 3 primeras plagas, Faraón decide decir que no deja al pueblo ir. O sea, es su propia decisión. ¿Lo estamos entendiendo? Eso se llama libre albedrío. Él dice, no lo voy a dejar ir, luego dice, no lo voy a dejar ir, luego dice, no lo voy a dejar ir. Y después dice, y Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros en nuestro libre albedrío decidimos obedecer o desobedecer a Dios. Tú ahí sentado decides hoy obedecer o desobedecer a Dios. Como en todo en la vida. Tú decides obedecer o desobedecer a tus padres. Tú decides obedecer o desobedecer a tu jefe, a tu oficial de servicio, a tu pastor. Amén. A veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios está permitiendo en nuestro libre albedrío demostrar qué tan interesados estamos en someternos a las autoridades superiores. A veces con cosas pequeñas. A veces con cosas pequeñas el Señor está probando tu corazón con una orden pequeña. Una orden pequeña. Si te molestas con una orden pequeña, te vas a molestar con una orden mayor. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, ¿qué es eso de endurecer el corazón? En las primeras plagas, Faraón, sin la intervención de Dios, escucha esto, sin la intervención de Dios define no dejar ir al pueblo. Después dice la palabra, vamos a estarlo viendo después en todas las lecturas de las plagas, que Dios endurecía el corazón de Dios, de Faraón. Que Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Qué significa eso? Que Dios permite tu libre albedrío. Pero si tu vida vive en desobediencia, la presencia de Dios comienza a alejarse de la persona. Y a medida que la presencia de Dios se va alejando de la persona, su corazón comienza ¿a qué? A endurecerse. O sea, para entender esto, no es que Dios se baja del cielo y comienza a endurecer ese corazón para que sea rebelde. En las primeras partes, ¿cómo fue? Toma tu decisión. Si tu decisión es ser rebelde, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, comienza a alejarse el Señor.
qué tremendo cuando el Señor comienza a alejarse. Porque la gracia del Señor es la que permite, o más bien, la gracia de Dios es la que no permite que tu maldad se desborde. Hay dos gracias de Dios. Y anótelo en su cuaderno. Hay dos gracias de Dios. La gracia común. ¿Cuántos se lo saben? ¿Y la gracia qué? Y la gracia especial. Anótelo en su cuaderno. Gracia común y la gracia especial. ¿Cuál es la gracia común? La gracia común es la gracia de Dios que no permite que la maldad se desborde. La gracia común es la que permite que el sol salga para el bueno y para el malo. La gracia común es la que permite que el aire funcione en los pulmones del bueno y del malo. La gracia común permite que el que siembre tenga cosecha, sea bueno o sea malo. Porque habrá gente que trabaja la tierra y es mala, ¿sí o no? No son cristianos. Pero si la aran, si limpian, si la abonan, si hacen lo que tienen que hacer, pues va a dar fruto, ¿cierto? Eso se llama gracia común. Y todos nosotros estamos bajo la gracia común. Y la gracia especial es única y exclusivamente para sus hijos. Y el beneficio más grande que tiene la gracia especial es la salvación por medio de Yeshua. Esa es la gracia especial. Entonces, a nosotros, ¿cuál nos rodea? ¿La gracia común o la gracia especial? Las dos. Muy bien. Nos rodea las dos, porque el sol nace para el bueno y para el malo. Yo no tengo mejor sol por ser hijo de Dios, pero sí tengo salvación por ser hijo de Dios. Gracia especial. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces, ¿qué tenía Faraón? ¿Gracia especial o gracia común? Gracia común. Cuando él comienza a rebeldizarse cada vez más con el mandato de Dios, la gracia común comienza a alejarse. Y cuando se comienza a alejar la gracia común de una persona, su corazón se vuelve más malo. Se vuelve más rebelde. Ya no le importa nada. Mira, hermano, que cuando se va la gracia común de las personas sucede algo tremendo. En la historia usted se puede dar cuenta de gente de la cual, la historia de la humanidad, de gente que la gracia común se alejó de ellos y su maldad se desbordó. Y detrás de ese plan, o detrás de, más bien, de esa persona que se le desbordó la maldad, había un plan de Dios, como lo vamos a ver con Faraón. Pero piensen en gente de la historia en la cual la gracia común se alejó y se desbordó la maldad. Dígame uno. Sí, en la historia. Es el primero que se nos ocurre, ¿cierto? Es el primero que se nos ocurre, claro, Hitler. Hitler es y muchos maldadosos, pero Hitler es el ejemplo más claro. Se desbordó de tal manera que mató a más de 6 millones de personas. Hay países donde la gracia común de Dios se ha ido. Y usted dirá, ¿de verdad? Sí. Hay países donde la gracia común de Dios no está. Se desbordó la maldad. En varios lugares del África, en varios lugares de la India. Tienen idolatría y se desborda la maldad. Y nacen gente con deformaciones, con maldiciones, una cosa tremenda. La tierra no produce porque la gracia común se va. Lo peor que le puede pasar a una persona es que la gracia común de Dios se vaya alejando. Tenga cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cuidado de que la gracia, escucha acá, hermano Jimmy,
que la gracia común no se aleje de su vida. La gracia común se comienza a alejar de la persona que persiste y persiste y persiste en pecar. Comienza a alejarse. Comienza a alejarse. Y estas personas cuando se desbordan, y usted dice, pero ¿qué le pasó a ese muchacho? ¿Qué le pasó? Ahora es drogadicto, borracho, asesino. ¿Por qué se desbordó tanto la maldad? Esto es tremendo. Y la gente muchas veces, no estoy diciendo que nadie, porque no soy el único que lo ha entendido, porque si no yo hubiera sido el único no lo podría estar enseñando. Pero hay mucha gente que no entiende cuando él dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cómo lo endurecía? ¿Cuántos pasos atrás ha dado el Señor de tanta gente por su desobediencia y rebeldía? Hay una parte cuando tú lees allá en el libro de los jueces con Sansón, cuando Sansón en la última jugadita, que dice que pensó que también saldría victorioso, dice, y él no se había dado cuenta que ya Dios se había alejado de él. ¿Usted qué sabe cuándo es la última mentira que hice? A su nombre. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Mira el plan de Dios. En ese endurecimiento del corazón de Faraón, el Señor iba a manifestar, ¿qué cosas? Señales y maravillas. ¿Sabe para qué? Para que el pueblo de Israel comprendiera que Dios verdaderamente estaba en el plan. Para que muchos de los que servían a Faraón y del mismo pueblo de Egipto comprendieran que había un rey, Dios verdadero. Por eso cuando salen los hebreos, cuando salen los hijos de Jacob de Israel, de Egipto, no solamente salen ellos, salieron cualquier cantidad de egipcios que temieron a Dios, porque vieron las señales y comprendieron, wow, este Dios es tremendo. Amén. Versículo 4. Y Faraón no os oirá. ¿Cuál es la característica cuando el corazón de una persona endurece? No oye. La palabra de Dios no le gusta. La palabra de Dios no la oye. No le gusta. Siente que la palabra de Dios le hace daño, que lo ofende. No se sujeta. No le gusta el culto. No le gusta la oración. No le gusta el ayuno. No le gusta nada de las cosas que tiene que ver con Dios. Claro, tiene su corazón ¿qué? Endurecido. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. ¿Sabías de que el Señor acá está diciendo todo lo que va a pasar en Egipto? Yo quiero decirte que en la Biblia encuentras todo lo que va a pasar. ¿Hay alguien? A la Biblia no hay que ponerle ni quitarle, porque ahí está todo. Nosotros ya sabemos cómo va a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos por quién viene. Él no se va a ir Él no va a llevar, no se va a arrebatar al fornicario, al adúltero, al borracho, al ladrón, al homicida, al espiritista. No lo va a hacer. Aquí está en la Biblia. Aquí en la Biblia nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí nos muestra cómo va a ser cuando llegue. Los eventos que van a cubrir la venida de Cristo. Hoy hay un evento a nivel mundial. Está a punto de armarse una guerra terrible. Mejor dicho, no sé en estas horas cómo ha transcurrido la historia. Ayer el Hamas bombardeó unas ciudades de Israel. Las invadieron, las atacaron, mandaron misiles, rockets. Y ya salió el pueblo de Israel y dijo, nosotros esto no se queda así, empezamos la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. ¿Cuáles son mis ejércitos? Mi pueblo, mis hijos de Israel,
de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. El Señor quiere que nosotros como pueblo salgamos de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la corriente de este mundo. E hizo Moisés, versículo 6, y Aarón, como Jehová le mandó, así lo hicieron. ¿Cómo tiene que hacer usted? Muy bien. ¿Cómo le manda Dios? ¿Qué le manda Dios? No tenga idolatría, no consulte brujos, no consulte hechiceros, no robe, no mate, no codicie, no fornique. Cásese. Lo que come incluso, nos dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y era Moisés de edad de 80 años. O sea que se había ido de Egipto ¿a qué edad? A los 40. ¿Y volvió a qué edad? A los 80. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a hacer esta batalla con Faraón? 80 años. 80 años. Yo no sé qué edad tenga usted, pero si hoy lo está llamando, usted tiene que obedecer ya. Ay, es que yo hasta ahora conocí al Señor. Pues si lo está llamando, es ya. Es muy joven, no, es ya. Hoy es el día. Y Aarón, de edad de 83. ¿Aarón quién era? El hermano de Moisés. Este tenía 83 años. O sea, que Aarón era el hermano mayor de Moisés. Hay otro dato que usted puede entender. Cuando hablaron a Faraón, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Acá viene la visita de Moisés y de Aarón a Faraón. Antes de llegar la primera plaga, llegaron en obediencia a decirle a Faraón: deje ir al pueblo. Pero si este pone problema, ¿cierto? Muéstreme algún milagro de su Dios. Ustedes van a tirar la vara delante de Faraón y esta se va a hacer culebra. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Siempre tenga en cuenta eso, como Jehová ha mandado. ¿Usted anda como Dios le manda?